vamos ahora a declarar que nuestro Dios es grande y fuerte. Sé que esta canción la conocen, es un poquito viejita, pero sé que la van a cantar fuerte conmigo, ¿sí? Vamos. Vamos a declarar que Él es grande, vamos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. No los escucho, ¿eh? Va. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido
Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Cantemos juntos en esta mañana. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. La gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré. Soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por
Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Así es, Señor. Así es. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo precioso en tu presencia. Recordar tu amor, recordar tu grandeza, recordar tu misericordia. Pero ahora en esta última canción recordar que tú eres santo. Santo, santo, santo. Y cuando se abre el telón de la eternidad, Señor, nos muestra que alrededor tuyo ángeles cantan y dicen: santo, santo, santo es el Señor. Gracias, Señor, porque no dependemos de nosotros, sino dependemos de vos. No dependemos de nuestra fuerza, sino de tu gracia. No dependemos de nuestra inteligencia, sino de tu sabiduría. Gracias, gracias, gracias por amarnos, por abrazarnos, por sostenernos, por recordarnos, Señor, que tu amor no cambia, que tu amor es permanente, que vos sos el incomparable, que vos sos el que nos ama en nuestras alegrías, en nuestras aflicciones, y aun cuando hay en nuestra mente y en nuestras emociones confusiones incomprensibles, vos nos seguís amando. Nos seguís amando, nos seguís abrazando, nos seguís consolando. Vos sos el mejor papá, no hay otro como vos, vos sos nuestro verdadero Padre. A ti sea la gloria en esta mañana en medio de tu pueblo. A ti sea la gloria en esta mañana en medio de tu pueblo. En medio de tu pueblo. Tu pueblo es el único, tus hijos son los únicos que pueden decir esto. Los únicos que pueden decir esto. Los que te conocen, los que saben quién sos. Por eso a ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Qué linda mañana, qué hermosa mañana. ¿Pueden tomar asiento? Gracias, chicos, hermoso. Como siempre. Muchas gracias. Bueno, el tema de esta mañana, o el mensaje de esta mañana, es el primero de una serie de mensajes que tengo pensado compartir. Ustedes saben que a mí de vez en cuando me gusta incorporar alguna serie sobre algún tema en particular y a veces hay que interrumpirlo, pero hace ya rato que el Señor me viene hablando acerca de este tema, y de hecho han habido a lo largo de los mensajes de los domingos que han pasado en los últimos meses, han habido cápsulas o pequeños aportes sobre el tema, pero ahora lo quiero cerrar en una serie de mensajes como para poder desarrollarlo de mejor manera. La serie es una serie que tiene que ver con un tema que es central en nuestra vida de fe, tiene que ver con la santidad, de la vida que Dios espera de nosotros, la vida de santidad. Así que este tema es uno de los temas tal vez más complejos y más difíciles de predicar. No solo por la complejidad y la profundidad del tema en sí mismo, sino que al tocar ciertos temas o ciertas situaciones puede molestar o incomodar a algunos que se hable de esa manera. Pero de lo que no me cabe duda es que hablar de santidad es un tema que nos toca a todos, nos pega a todos, nos envuelve a todos. Es un tema del cual ninguno de los que estamos presentes nos escapamos. Los únicos que se escapan de este tema son los que faltaron a la reunión o los que quieren hacerse los sordos. Pero el tema de la santidad nos abraza, nos envuelve, nos compromete a todos los que estamos aquí presentes. Así que preparémonos para que en este día Dios nos hable acerca de su santidad, acerca de la santidad deseada para su pueblo y nos abrace con su amor para que podamos alcanzar esto. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. El formato que va a tener la prédica no va a ser tan expositiva como están acostumbrados, sino más bien en formato de estudio. Pero no va a ser un estudio, sino que va a ser una prédica. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay una palabra ahí que es determinante, que corta, dice, sin la cual nadie. No, diría un amigo cordobés, no tenés chance. Si no vivimos en santidad, nadie verá al Señor. Dice el Salmo 96:9.
Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de Él toda la tierra. Dos palabras que se suman y que se juntan y que de alguna manera cierra varias de las cosas que se dijeron en esta plataforma en esta mañana. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad y tengan temor delante de Él toda la tierra, dice el Salmo 96, versículo 9. La semana pasada vimos un tema importantísimo, la trascendencia de la vida. Esto como un elemento fundamental que nos permite mantenernos mirando el horizonte con esperanza. La vida no se acaba aquí en la tierra, hay algo después de esta vida y eso tiene que darle sentido a nuestra existencia. Por cierto, la existencia o la convicción de un Dios que nos ama y la trascendencia de esta vida nos permite tomar decisiones sabias en el presente y esperar el futuro con fe. Veíamos que esto es muy importante, la comprensión de la vida, la cosmovisión que tengamos de ella. No solamente le daría sentido a lo que hagamos y digamos, sino que le daría sentido a cada decisión que tomemos a lo largo de la vida. Por ejemplo, decíamos la semana pasada, si entendemos que esta es la única vida que tenemos y que no hay esperanza después de esta vida, es lógico que tratemos de disfrutar esta vida lo mejor que podamos y saquemos el mejor provecho de ella. Por eso vivir como creyentes, entendiendo de que la vida presente es la única vida que existe, es una contradicción en sí misma y no hemos creído en el Dios que se revela en la palabra de Dios. Porque de alguna manera hay una fe equivocada en la cual Dios se convierte en nuestro socio para disfrutar esta vida de la mejor manera. Un Dios que nos libre de problemas, un Dios que nos prospere, un Dios que nos sane, un Dios que nos dé gozo, un Dios que nos libere, que nos ayude a disfrutar, pero que no venga sobre mi vida a ponerme en ninguna clase de condiciones para vivir cerca de Él. Un socio para disfrutar la vida. Eso no nos haría diferentes al resto de las personas que no creen en Dios. Porque con o sin Dios el concepto es el mismo. Lo más importante es disfrutar la vida. Y si hay un Dios que puede ayudarme a que la vida se haga más fácil, mejor todavía. Ahora, si aceptamos la trascendencia de la vida, como decíamos la semana pasada, existe una sola manera de vivir la vida cristiana y es buscando la santidad. Es decir, agradando a Dios en todo lo que dependa de nosotros, aún en perjuicio, o como dijo el apóstol Pablo, poniendo bajo servidumbre nuestros deseos y nuestros proyectos, o nuestra carne, para ser más bíblico. Para el creyente la santidad es siempre un bien deseado, que no solo trae beneficios para la vida venidera, no lo hago con el beneficio de la vida venidera, sino que trae efectos también que conmueven nuestra vida en el presente. Por eso dice el Salmo 93, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Hoy Isaías 57, versículo 15, donde dice, así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y va a describir a con el cual se desarrolla su comunión, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que hoy a modo de tema general voy a dar grandes temas acerca de la santidad y la santificación y después en mensajes posteriores vamos a desarrollarlo un poquito más. En primer lugar, ¿qué es la santidad? La santidad es un atributo divino. Nosotros creemos en un Dios santo, apartado de todo mal. No hay nada malo en el Señor, ni en sus pensamientos, ni en sus actos, ni en su esencia. Él es infinitamente puro, Él es infinitamente santo. No hay un solo defecto en Él. Dios es santo. Por eso dice la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ustedes sean santos, porque yo soy santo. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Ustedes tienen que buscar la santidad porque se acercan a un Dios santo. O en el Salmo 99, donde dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Jehová nuestro Dios es santo. De hecho, su santidad, las condiciones que demandaban su santidad contra el hombre que había pecado, demandó que Jesús fuera a la cruz del Calvario para justificarnos, otro aspecto de su misericordia.
Pero para poder tener comunión, el Dios Santo necesitaba lavar con su sangre a los pecadores para que pudieran tener un acercamiento con Él. Es decir, la santidad no solamente es un atributo, sino que demanda de que quien se acerca anhele vivir de la misma manera que la esencia de aquel que es absolutamente santo. En cuanto a nosotros, la santidad, ¿qué significa? Bueno, la santidad significa esforzarnos por vivir separados del mundo, de los deseos del mundo, del pecado, de los deseos de nuestra carne, de vivir a Dios o poniendo a Dios como el centro de nuestros deseos, dedicados a Dios en todo lo que hacemos. No tenemos 2 o 3 vidas nosotros, tenemos una sola vida en la cual Dios es central o Dios no lo es. No tenemos una vida religiosa, una vida secular, una vida laboral y una vida de estudiantes. Tenemos una sola vida y Dios es el centro de nuestra vida o Dios no es nada. El deseo de Dios es santificarnos por completo, es decir, abarcar todas las áreas de nuestra única vida a través de su proceso de santificación. Por eso dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nace el proceso de santificación o de santidad en la vida de nosotros? ¿Cómo se desarrolla? No es santurronería, no es autoflagelación, no es solamente dominio propio. Es en primer lugar un cambio de naturaleza. Nosotros, por causa de nuestros pecados, estábamos impedidos de cumplir las demandas de la ley de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo desarrolla toda una teología para demostrar nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios y cómo esa incapacidad nos acercó a su gracia. Nosotros no podíamos hacerlo por nuestros propios medios. Por más que nos esforzáramos, siempre había algo en lo cual fallábamos y entonces ahí aparece su gracia como la única o como la respuesta de Dios a nuestra incapacidad. Así que, ¿cómo comienza la santidad en nuestras vidas? En primer lugar, comienza a través de un cambio de naturaleza. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros le dijimos al Señor esto: Señor, yo soy un pecador. Yo soy una oveja perdida. Yo soy alguien que está lejos de vos, Señor. Mi naturaleza me lleva a pecar y trae aflicción a mi corazón y me aleja cada vez más de vos. Necesito que me perdones y que hagas algo nuevo en mí. Y esto tiene que ver con que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Lo hemos explicado muchas veces. Dios nos dio un nuevo nacimiento. Dios no nos mejoró, no nos hizo una versión mejorada. El Señor permitió que nuestra naturaleza de muerte se muriera y la naturaleza de Él comenzara a habitar en nuestro cuerpo mortal. Así que comienza con un cambio de naturaleza, la vida de Dios viviendo en nosotros. Así que no es una virtud moral, no es una práctica religiosa, no son hábitos o rutinas que tenemos que hacer o dejar de hacer, no es tampoco erradicación completa del mal, es en primer lugar la vida de Dios en nosotros, obrando en nosotros de adentro hacia afuera. En segundo lugar, lo que quiero que recordemos es que la santidad es una batalla. La lucha por la santidad o la santidad es una conquista, también podríamos decir. Es una experiencia en la cual todos los creyentes a lo largo de la vida estaremos involucrados. Y quiero leer algunos pasajes más para ilustrar esto. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahí están las dos naturalezas en convivencia dentro de todos nosotros. La naturaleza del Espíritu Santo que habita en nosotros queriéndonos llevar a hacer todo lo bueno y la naturaleza de nuestra carne que nos impulsa a hacer todo lo malo. La batalla de todo creyente en todo el tiempo a lo largo de la historia hasta que seamos llevados a la presencia del Señor y alcancemos la santidad perfecta. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, sino que deben esforzarse. Así que hay una lucha en cada uno de nosotros que es constante entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que nuestro espíritu, nuestra carne desea y el Espíritu de Dios quiere llevarnos a hacer. Es una lucha, todos los creyentes. Por eso decía en la introducción que este mensaje nos alcanza a todos.
No hay nadie que aquí en este lugar que diga, yo ya alcancé la santidad perfecta, yo ya no lucho más con el pecado ni con las tentaciones. Todos estamos envueltos en esta carrera y en esta batalla, la lucha contra el pecado, especialmente el pecado en nuestra propia vida. Porque la tentación estará siempre, vendrá de afuera o vendrá de adentro, como dice Santiago, de nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero la tentación estará siempre ahí para apartarnos de la comunión con Dios, para debilitarnos y para alejarnos del Dios Santo a quien amamos. Como veíamos en el pasaje, esto existe porque en nuestra naturaleza, en la naturaleza de un creyente, conviven dos naturalezas, o en la vida de un creyente conviven dos naturalezas, la divina, la humana, la carnal y la espiritual. Ahora, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta si realmente este creyente, esta persona que está teniendo esta lucha, tiene que ver con su nuevo nacimiento? Escuché una ilustración hace mucho tiempo. En realidad escuché, usando la misma figura, varias ilustraciones, voy a usar una de ellas. La diferencia, dicen, entre una ovejita y un chanchito. Usted habrá escuchado, ¿no? El chancho bañado, el chancho con el moño. Sí, algunas de esas historias. Pero dice que si uno agarra un cerdo y lo tira en el barro, el cerdo se va a sentir en su hábitat, porque él ha sido en su naturaleza creado por Dios para que se sienta cómodo revolcándose en el fango. Pero si usted agarra una oveja o agarra un gato, un animal limpio, y lo tira al mismo barro, ese animal va a tratar de salir lo más rápido posible y limpiarse rápidamente, porque ese no es su hábitat, porque su naturaleza es contraria a ese fango. Así que, haciendo una analogía y una aplicación con esto, la persona que se siente cómoda en un ambiente de perversión, que busca ambientes de perversión, una persona que se siente cómodo en lugares y en ambientes donde se habla mal y donde hay excesos y donde hay malas palabras, y ese es su hábitat. Evidentemente hay una naturaleza en él que le lleva a sentirse cómodo o cómoda en esos ambientes. Sin embargo, un hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que su espíritu no significa que sea un santurrón que ande apuntando con el dedo a todo el mundo y acusándolo de su pecado, pero sentirá la incomodidad de cualquier cosa que ofenda el nombre del Dios al que ama y que habita en él. Por eso es que no puede mirar una película de lo que usted quiera imaginarse y sentirse cómodo y decir, eso es arte. Porque su naturaleza rechaza aquello que Dios rechaza. La naturaleza divina que habita en él rechaza, odia, detesta lo que Dios detesta. No puede sentirse cómodo. Así que el mejor indicador para saber si ocurrió el milagro del nuevo nacimiento en nuestras vidas es preguntarnos cuáles son los ambientes donde más cómodos nos sentimos, cuál es el hábitat que nos hace sentir más seguro, cuál es el lugar donde nos sentimos como en casa. Esa sería una buena pregunta para hacernos. Porque la tentación vendrá sobre todos nosotros siempre, como decíamos en el principio. Ahora, las tentaciones no son universales, aunque podemos tener tentaciones en común, pero las tentaciones no son universales, son personales. Cada uno de nosotros lucha con algún pecado. Algunos pecados son escandalosos, otros pecados son muy sutilmente escondidos. Pero todos luchamos con algún tipo de tentación. Las tentaciones son personales. Cada uno de nosotros lucha con algún grado de tentación. Sin embargo, ser tentado de ninguna manera nunca es pecado. Lo que sí es pecado es ceder a Él bajo la excusa de nuestra debilidad. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Dios está comprometido en pelear con nosotros, al lado nuestro y en nosotros, cada una de las tentaciones. Nadie puede decir, yo no puedo hacerle frente a esta tentación si es un hijo, una hija de Dios nacida de nuevo. Porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo habita en él y no hay mayor poder que el poder del Espíritu Santo. No hay pecado, no hay fuerza del infierno, no hay tentación o lo que sea más poderosa que el poder de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo que habita en sus hijos. Si pecamos o si caemos en pecado, en realidad lo de caer es casi como, eso de caer en pecado es casi como pensar en un accidente. En realidad no caemos, nos zambullimos. Qué diferente.
Si pecamos, lo hacemos porque queremos, no porque no podemos dejar de pecar, porque somos complacientes con nosotros, porque estamos abrazando el placer o nuestra satisfacción de cualquier índole que sea. Hay gente que siente placer en chusmear de otros, en criticar de otros, en demostrar cuánta razón tiene en desmedro de los demás. Es decir, los pecados no son solamente los que nos imaginamos como pecados horrorosos. Hay pecados muy sutiles que producen muchas veces mucho más daño que los pecados que nosotros calificamos como horrorosos. El pecado que se sostiene a través de los años de forma escondida termina socavando la fe de las personas y especialmente la fe de las personas que le rodean, porque siempre el pecado traerá como resultado la muerte. Quiere decir que si alguien no es libre de un pecado a través de la obra del Espíritu Santo, está ocurriendo algo en esa vida. En primer lugar, lo que acabo de decir, que probablemente esa persona nunca ha nacido de nuevo. Es decir, que no sea cristiana. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan. No quiero dar tantos textos para no enredarlos, pero lo dice el que permanece en el pecado es porque no ha conocido a Dios. Así que lo primero que deberíamos de ver, si esa persona está metida en el pecado hace años y siempre lo mismo, lo que debería de preguntarse es si realmente se ha arrepentido de su pecado y ha pedido el auxilio de Dios para salvación y ha nacido de nuevo. Eso es lo primero. Tal vez nos encontremos frente a una persona que fue llevada de pequeña a la iglesia por sus padres y ha aprendido todo el formato bíblico evangélico y sabe levantar sus manos y sabe cantar y sabe los coros y sabe todo, pero es una persona que nunca ha pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, nunca se ha arrepentido de sus pecados y ha tenido una autojusticia falsa, y por eso es que le cuesta enfrentar ciertos pecados, porque el Espíritu Santo de Dios todavía no habita en él o en ella. Me gustaría que hagamos un énfasis en este punto, porque tal vez sea el más importante de todo lo demás. Porque de esto depende la vida eterna. Todo el resto del discurso pierde sentido si no tenemos la seguridad de haberle entregado nuestra vida al Señor, si no tenemos la seguridad de que su Espíritu habita en nosotros, si no tenemos la seguridad de que el poder del Espíritu Santo nos está acompañando todos los días de nuestra vida. Este es el punto más importante de todo. Entender y estar seguro de que hemos pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. Lo segundo que puede pasar con esa persona que aún sigue luchando con el pecado, lo segundo que puede pasar es que es una persona que ha comprendido mal el Evangelio y la gracia y piensa de que la gracia es una habilitación para hacer lo que se le ocurra y que Dios no demanda nada para el creyente, que lo único que hay que hacer es creer y vamos para adelante y no importa, después vivo como se me antoje. Lo tercero puede ser que es una persona cuya conciencia se ha cauterizado. A mí personalmente, mire, yo sé que a usted le va a sonar que soy un santurrón, pero es la verdad. ¿Qué quiere que le diga? Yo cuando conocí al Señor, uno de 1000 pecados, de 1.000.000 de pecados que tenía, uno de los más horribles era mi boca sucia. Yo no podía hablar sin decir malas palabras, era una cloaca mi boca. Era horrible escucharme hablar. Guadalupe, pobrecita, ella venía de una familia donde en la casa no se decían malas palabras, así que cada vez que yo me enojaba por alguna razón se tapaba los oídos porque no me podía escuchar de lo asqueroso que era. Pero uno de los primeros milagros que hizo el Señor en mi vida es transformar mi manera de hablar. Eso fue milagroso, el Señor me lo cambió de un día para otro, no fue un proceso. Cuando yo conocí al Señor, de repente mi vocabulario cambió completamente. Fue una de las evidencias para mí, por lo menos porque en mi casa era muy normal, no se sabía hablar bien. A mí me llama mucho la atención esos cristianos que todavía siguen hablando vulgarmente y que no haya nada que le punce el corazón. Que esa misma boca dice que tiene que salir palabras para adorar al Señor, puedan salir insultos y no, a mí me llama la atención, por lo menos no estoy juzgando a nadie. Dice en Gálatas, en el mismo capítulo 5, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otro montón de pecados parecidos.
Permítanme repetirles lo que ya les dije antes. Cualquiera que lleve a cabo esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Gálatas capítulo 5. La santificación es una batalla que involucra la voluntad del hombre con el poder del Espíritu Santo. No es una batalla que nosotros peleamos solos, es una batalla que el Señor quiere pelear con nosotros y por nosotros. No depende de nuestro esfuerzo, sino que depende de sumir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y Dios se compromete a santificarnos. La santificación comienza en la vida de nosotros como una molestia, como una incomodidad, como un convencimiento del Espíritu Santo de que esto no está bien en mi vida. Necesito hacer algo con esto. No puedo seguir viviendo de esta manera. Comienza con la convicción del Espíritu. No importa si tu líder de jóvenes o tu líder de célula o el pastor te está diciendo, eso no te va a convencer. Seguramente vas a tener argumentos para explicar y para poder decir por qué tu conducta es de esa manera. Lo importante es que el Espíritu Santo nos convence en nuestro corazón. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Comienza desde el principio como una obra sobrenatural del Espíritu Santo. En la encuesta que se hizo en la iglesia las semanas pasadas, en plural está bien, dio algunos resultados, pero uno de los resultados que dio es que hubo algunos que dijeron que tenían enfriamiento espiritual. Un porcentaje, un cierto porcentaje de nuestra gente, de ustedes, de nosotros, puso como resultado de que la cuarentena había afectado su vida espiritual y que se había enfriado espiritualmente. Y la verdad que cuando vi ese resultado, a diferencia de lo que otro puede pensar, yo me puse contento. Yo digo, porque el Espíritu Santo está hablando al pueblo. A mí no me preocupa quién se debilita en la fe, porque es parte de la vida y el Espíritu Santo está actuando en ese corazón y le está diciendo, vamos arriba, no podés seguir así, te estás debilitando en su fe, te estás debilitando en tu fe. Lo preocupante es aquel que está frío hace años y todavía no se ha dado cuenta. Lo preocupante es aquel que está en pecado durante años y todavía el Espíritu Santo no lo puede escuchar. El problema no es aquel que dice necesito ayuda porque estoy metido en este pecado. Yo digo gloria a Dios por esto. El Espíritu Santo está actuando. El problema es esa persona que tiene un pecado oculto en su corazón durante años y todavía no escucha la voz del Espíritu Santo que le está hablando. Es hora de dejar ese pecado, es hora de dejar ese hábito, es hora de dejar de justificar tu pecado. Eso es preocupante. Así que no es preocupante que nosotros digamos, la verdad que la cuarentena me afectó negativamente y me está costando un poquito más orar y me está costando un poquito más leer la palabra, me está costando, pero ahí estoy, el Espíritu está actuando. El problema es aquel que no se está dando cuenta de que tal vez ya ni siquiera tiene vida con Dios. El Espíritu Santo es tan precioso en mostrarnos la realidad. Yo ya he contado esta ilustración o esta anécdota o esta historia, la he contado en algunos otros mensajes, pero cuando estaba preparando el mensaje no me acordaba otra, así que se la vuelvo a contar. Para algunos será novedosa, para otras será repetida. Pero una de las primeras personas que llevé a los pies de Cristo se llama Fabián. Él es un líder en una iglesia de Bahía Blanca. Y era un jovencito, él trabajaba en la oficina con nosotros y por la gracia de Dios pudimos hablarle del Señor y él se entregó al Señor. Él convivía con su novia, era muy jovencito, creo que Fabián en ese momento tenía 19, 20 años. Él convivía ya con Griselda, su novia. Hacía ya algún tiempo que habían alquilado un departamento en el centro de la ciudad de Bahía Blanca y ahí estaban conviviendo hacía más o menos como un año. Así que le predicamos del Señor y comencé a hablarle del Señor. Nos juntábamos para estudiar la palabra, pero yo no me atrevía, porque yo también era nuevo en el Señor, tenía apenas un año y medio en el Señor. No me atrevía a decirle que su forma de vida era una forma de vida pecaminosa y que Dios rechazaba eso. No me atrevía. Una mañana aparece Fabián muy enojado conmigo y me dice, cuando terminemos, te quiero hablar con vos. Yo digo, ¿qué le habrá pasado, Dios? ¿Qué hice? ¿Qué le dije? ¿Qué pasó? Y cuando terminó la jornada de trabajo me dice, yo estoy en pecado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo estoy fornicando, ¿no es cierto? Bueno, según cómo se mire, ¿no? Uno trata de... Era nuevo, yo tenía miedo de espantarlo, de decirle, no, igual Dios te ama. Y yo leía en la Biblia que lo que estoy haciendo con Griselda es pecado. Yo lo leí en la Biblia. Y el Espíritu a mí me dijo, por medio de la palabra, de que lo que estoy haciendo está mal. Así que hemos tomado la decisión con Griselda de no tener más convivencia íntima hasta que no nos casemos. 20 años. Así que
se fueron a vivir en 2 lugares. 3 meses después tuvimos el honor en el Señor de participar de su celebración de casamiento en la iglesia donde nos congregábamos. Hoy son líderes en una iglesia y sirviendo al Señor. ¿Cómo hago yo para convencer a alguien y decirle, ¿vos te das cuenta de que estás fornicando? Yo no tengo poder para hacerlo. Yo puedo decir lo que la palabra de Dios dice, pero al fin y al cabo el que revela la verdad de ese acto es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios quiere honrar tu vida, quiere honrar tu intimidad, y quiere honrar tu relación con ese hombre, con esa mujer, a través de algo santo y puro. Pero si vos tomas la decisión de decir, yo hago con mi vida lo que quiero, vivo como quiero, ni yo ni el Espíritu Santo puede tomar intervención. Somos santificados por su Espíritu, impregnados por la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Ese es al fin y al cabo el proyecto del Señor. Que Él sea glorificado en nosotros, impregnando la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Estas últimas semanas, por la gracia de Dios, he pasado por 3, 4, 5 experiencias con Guadalupe preciosas con respecto a personas, hermanos, que nos han pedido consejería. Y lo más maravilloso que cuando estos hermanos, estas hermanas se sentaron en la consejería, ya el Espíritu Santo había hecho la obra. Ya el Espíritu Santo había convencido de lo que estaba mal y cómo podían, lo único que venían a decir, no había que convencerlo del mal, había que ayudarlos y guiarles cómo hacer para poder salir de esa situación. Porque vuelvo a repetir, es una obra del Espíritu Santo. Se pueden aprender a vivir como cristianos, se puede aprender a cantar como cristianos, se puede aprender a orar como cristiano, se puede aprender a predicar como cristiano, se puede aprender a imitar cómo ser un cristiano. Pero la verdad que lo que no se puede imitar es el carácter de Cristo que el Espíritu quiere impregnar en nuestra vida. El Espíritu, la imagen del Hijo en nuestra vida, llena de verdadera misericordia, de verdadero amor y de verdadera santidad. Ahora bien, la santificación, y con esto ya estoy llegando al final del mensaje, es una obra progresiva, no es que de repente conocimos al Señor y nos volvimos absolutamente santos. De hecho, no seremos completamente, soy un convencido de que no seremos completamente santificados en esta tierra, sino que la santificación completa ocurrirá cuando seamos despojados de este cuerpo de pecado y seamos revestidos de un cuerpo glorificado para poder vivir en absoluta santidad. Sin embargo, eso no significa de que tengamos que vivir en pecado. Porque la santidad al final del camino es el deseo de Dios para sus hijos y Él está comprometido en llevarnos en este camino de santidad. Quiero que escuches 2 o 3 textos y después algunas aplicaciones del mensaje. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, si tenés tiempo después en tu casa, léelo completo, pero voy a leer varios versículos. Dice, por los demás hermanos, les pido encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los que no conocen a Dios, los paganos. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto, porque el Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino que Él nos llamó a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino que rechaza a Dios, quien les da a ustedes de su Espíritu Santo. La santificación es una conquista de nuestra propia vida, pero no por nuestra fuerza, sino sabiendo que dependemos del poder y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es como la promesa de la tierra prometida dada a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Es casi como una conquista de una tierra difícil, la conquista de nuestro propio corazón. Romanos capítulo 6 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos del Señor, tenéis por vuestro fruto la santificación y como final la vida eterna. Así que ahora voy a concluir o terminar este mensaje con algunas aplicaciones que regularmente utilizo
o que uno ha aprendido a lo largo de la vida a través de la consejería y del trabajo pastoral. En primer lugar, necesitamos tomar decisiones extremas con el pecado. Con el pecado no se juega, con el pecado es una serpiente venenosa y mortal. Con el pecado no se seduce, no se anda jugueteando, nadie juega con una cascabel o con un alacrán. Con el pecado no se juega. Así que lo primero es entender que con el pecado hay que tomar decisiones radicales. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, hay que huir del pecado, como José, o como Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Así que pensemos juntos qué es lo que nos aleja de la santidad, lo que la pone en riesgo, lo que nos aleja de Dios, porque de eso necesitamos huir, se llame como se llame. Tal vez es un hábito, tal vez es una costumbre, tal vez es un lugar, tal vez es una página, tal vez es una red social, tal vez es un amigo, tal vez sea lo que fuera. Necesitamos tomar la decisión radical de huir de eso. En segundo lugar, y tal vez debería haberlo puesto en primer lugar, necesitamos comprender que como es una obra del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, todos nosotros. Buscar su presencia, es su obra en nosotros. Su obra en nosotros. En tercer lugar, las medidas extremas tienen que ser objetivas y tienen que ser tangibles. Es decir, ¿qué es lo que te está haciendo mal? Las redes sociales, cerrá las cuentas. No digas voy a hacer mi esfuerzo para poder controlarlas. No, cerrá las cuentas de redes sociales y te están robando el tiempo y te están robando la paz de tu casa. Si es necesario romper con ciertas amistades, si es necesario sacar música que es perversa dentro de tu casa, si es necesario romper el celular, un consejo de esta semana, pastoral, agarrá el celular de tu hija y hacelo puré. Pero vale como 30 lucas, ¿cuánto? 20.000. Pero ¿qué es más importante, el celular o tu hija? Agarráselo en la morsa el celular porque la va a mandar al infierno a tu hija. ¿Qué vale más, el celular o tu hija? Bueno, si no querés romperlo, sacale el chip y vendelo, hacelo plata. Pero tomar decisiones radicales. La computadora, la notebook, es el televisor. ¿Qué es lo que te está robando la santidad? Esa cuenta que tenés ahí y que te están preguntando ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo? Pagá esa cuenta. ¿Cuál es tu pecado? La crítica y la mentira. Pedir a Dios que cambie tu manera de hablar, de criticar y de mentir. Es un desacuerdo con hermanos, ponete de acuerdo con tu hermano y reconciliate. Ponete de acuerdo con tu... Dejá de esconder el problema que hay con ese hermano y reconciliate con él. Perdoná de una vez por todas, saná tu corazón, quitá la amargura del alma. Acciones concretas, acciones objetivas, acciones tangibles. Cuarto, dependemos del poder del Espíritu Santo, pero con la disposición de ceder nuestra voluntad a la voluntad de Él. Nuestra naturaleza pecaminosa nunca va a estar de acuerdo con la santidad, nunca. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer lo que se le antoja, quiere darle rienda suelta a las pasiones, quiere soltarse y vivir como se le antoja. Entonces no pretendamos sentirnos cómodos cuando hacemos algo en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. La incomodidad va a estar presente, pero sabemos que lo que viene después es maravilloso. Quinto, pongámonos pequeñas metas día a día y trabajar en el día esforzadamente en ellas. Esto también es parte de la consejería pastoral. Pastor, quiero que se rompan las cadenas con este pecado. Ok, comencemos con este día y después mañana otro día y pasado otro día y la semana será una semana de victoria y el mes de victoria y el año de victoria, y cuando te quieras acordar un nuevo hábito se creó en tu vida y las cadenas que te tenían atadas fueron rotas en el nombre de Jesús. Pero comienza con el primer esfuerzo de ese día. Pequeños esfuerzos para grandes logros. Sexto, dejemos de justificar nuestros pecados, hagámonos cargo de nuestras faltas y reconozcamos la voz del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. 7, la salvación o nuestra vida de santificación y de salvación, también la palabra de Dios dice que demanda esfuerzo. Filipenses capítulo 2, para ilustrar este punto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor.
Y déjame que te dé algunos tips con respecto a esto. El ayuno. ¿A quién le gusta ayunar? ¿A quién le fascina ayunar? ¿Cómo disfruto el ayuno? No, si hay días que no podés desayunar porque salís rápido para el trabajo y ni te acordás del desayuno. Pero el día que estás ayunando te levantás con un hambre que te querés comer un lechón entero. ¿O no? ¿O me pasa a mí nada más? La carne no quiere. La carne me recuerda que ese día tengo que ayunar y ese día me recuerda que hay algo que mi cuerpo me está pidiendo, que es comida, y me recuerda que tengo hambre. Si el día anterior no desayuné y no me pasó nada, ¿por qué ese día? Mi carne se resiste. Así que tenemos que poner manos a la obra en nuestra santificación a través del ayuno, la mortificación del cuerpo o de la carne, como dice el apóstol Pablo, poniendo en servidumbre mi carne, teniendo dominio propio y haciendo el ejercicio para que el Espíritu Santo de Dios tome control de mi vida. La oración, la lectura de la palabra de Dios, no como algo casual, sino como algo ordenado, algo programado. Y por supuesto, congregarse cada vez que uno pueda. Veía un video hace un tiempito atrás sobre un estudio que se hizo sobre 40.000 personas, el resultado de la lectura de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Lo digo rapidito, dice que si un creyente lee una vez por semana las Escrituras, como por ejemplo en esta mañana que usted recibió un montón de textos, el resultado en la vida de la persona prácticamente es insignificante, no existe. Si lo escucha 2 veces por semana, también es igualmente insignificante. Si lee la palabra 3 veces por semana, ya se comienzan a observar algunos cambios en las conductas. Pero si la persona lee 4 o más veces las Escrituras por semana, nosotros leemos las Escrituras con responsabilidad, sabiendo o entendiendo lo que Dios nos dice y tratando de que el Espíritu de Dios nos habla, dice que el cambio en la vida de las personas es extremadamente profundo. Por ejemplo, dice que el sentimiento de soledad cae 30%, el enojo cae 32%, las relaciones humanas, hijos, esposo, familia, mejoran un 40%. El alcoholismo, el deseo de beber alcohol cae 57%. El sentimiento de estancamiento espiritual cae 60%. Pero este es el que más me llamó la atención, no lo sabía. Vuelvo a repetir, es un estudio muy serio que se ha hecho. El contacto o el deseo del contacto con la pornografía cae un 61%. Quiere decir que cuanto más leamos la palabra, menos deseo de mirar pornografía tengamos y a su vez es inversamente proporcional. Cuanto más miremos pornografía, menos deseo tendremos de mirar la palabra de Dios y de escuchar su palabra y de leerla. 8º consejo, no camines solos. Busca una persona con la cual caminar en el proceso. Una de las cosas que hacemos en esta congregación, obviamente que no todo el mundo lo sabe, pero cuando tenemos una persona que está luchando con un pecado importante o con una situación importante, es ponerle un acompañante o una acompañante para que lo ayude en el proceso, para que le pueda dar cuentas, para que pueda hablar con él, para que pueda llamarle y preguntarle cómo está. No es una lucha que tengas que hacer solo, para eso somos iglesia. 9. Recordar que el Espíritu Santo no nos está mejorando, sino que el Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Jesucristo. Por eso la santificación no es una opción, sino que es una obligación de todo creyente. 9, 10, no sé, por ahí estaba. Rechacemos lo que Dios rechaza y amemos lo que Dios ama. No miremos con agrado el pecado y festejemos las cosas que ofenden a Dios. Hablábamos con mis hijos en estos días. Yo la verdad que en redes sociales soy muy malo soy en redes sociales. Los chicos me hicieron hacer un Instagram para un vivo que hicimos hace no sé qué y ahí está muerto el Instagram, no lo abrí nunca más. No sé ni cómo se abre, no sé ni cómo funciona. Pero hablábamos con mis hijos en estos días y decíamos, me llama la atención cómo algunos creyentes festejan cosas como, por ejemplo, una botella de Fernet y una Coca-Cola y un clic diciendo, comenzando la fiesta. Porque todo el mundo lo hace. Comencemos la fiesta. Y comenzamos de a poquito a tomar como legítimo cosas que comienzan a desmoronarse y comienzan convirtiéndose en ilegítimas. Y la verdad, mi hermano, esto también es algo personal mío. Yo prefiero estar lo más lejos posible de aquello que puede ser una tentación para mi vida antes de jugar con el pecado. Porque vuelvo a repetir, he visto tantos fracasos en la vida con personas sumamente hábiles para hacerle frente a determinados pecados y terminaron cayendo y destruyendo sus vidas, sus familias, sus hijos. Así que cuanto más lejos esté, mejor. Me quedan 3.
Cuidado quiénes son tus influencias espirituales. No todos los que dicen que vienen de parte de Dios o que conocen mucho de las Escrituras o que tienen mucho tiempo en una iglesia son buenos consejeros espirituales. Yo he escuchado pastores dar cada consejo que mamita querida. Fíjate quiénes son tus influencias espirituales. ¿Quién está guiándote en tu recorrido espiritual? ¿Quién está ejerciendo influencia en el grupo en el que estás o en el grupo de convivencia que tenés? Anteúltimo. Reparemos lo que rompimos con el pecado porque esto es parte del proceso de santificación. Le decía a un papá en estos días, digo, ¿cuánto hace que no abrazás a tus hijos? Y por causa de los errores que todos hemos cometido errores en la vida. Hay dolor en el corazón de tu hijo, de tu hija. ¿Lo abrazás? ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazaste? Si le dijiste, perdóname hijo, perdóname hija, porque es necesario que repares el corazón roto. Parte del proceso de santificación tiene que ver con el otro, con lo que hago cuando el Señor muestra mi pecado. Y por último, es una carrera que tenemos que correrla hasta el final del camino, perseverancia. Y déjame que te lea este texto y con esto terminamos. Si pasa el grupo de alabanza, gracias Luqui. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero me gusta el versículo 9, 6-9, llévatelo para tu casa. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tal vez lo intentaste una vez y volviste a caer, otra vez y volviste a caer, y tal vez en esta mañana el Espíritu Santo de Dios te habló y te dijo, hay varias cositas que no has resuelto bien. Hay varias cositas en tu corazón, hay varias cositas en tus acciones que no están bien resueltas. Una de las cosas que a mí me llama la atención poderosamente como pastor es como personas adultas, grandes. Cuando hablo de adultos, hablo de jóvenes como yo, así, ¿no? En la mediana edad. ¿Cómo siguen tomando malas decisiones en sus conductas? Siguen tomando malas decisiones en sus matrimonios. Pero que eso tiene una raíz que todavía no se han atrevido a reconocer. Tal vez la herida de un padre, la herida de una madre, una mala enseñanza, una situación incómoda que les tocó vivir y ahí está ocultándose todo el tiempo. Se ve el fruto, pero no se ve la raíz que está ocasionando ese fruto. Si todos somos iguales ante Dios, si todos somos pecadores, ¿de qué deberíamos avergonzarnos cuando yo digo, sí, estoy necesitando ayuda con esto? ¿Cuál sería la vergüenza? ¿Cuál sería la vergüenza? Mucho más vergonzoso es vivir una vida que no tenemos o mostrar una cara que no tenemos o querer dibujar una vida que no somos. Dios desea nuestra santificación. Nuestra santificación. Nuestra santificación. Y en un mundo de verdades relativas, que probablemente sea el mensaje o uno de los mensajes de la serie, en un mundo de verdades relativas necesitamos verdades absolutas. En un mundo de una moral relativa, necesitamos esforzarnos en vivir una moral absoluta. Si algo la palabra de Dios dice que está mal, está mal. Si la palabra de Dios dice que es pecado y punto. Y enfrentemos la batalla que tengamos que enfrentar hasta poder vencerlo en cada una de nuestras vidas. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque la santidad no es el deseo de corazones como los nuestros que quieren solamente vivir bien, sino que es el deseo tuyo como requisito para la comunión íntima con los que te aman. Gracias porque estás comprometido en la santificación de cada una de nuestras vidas y vos, Espíritu Santo, viniste a nosotros para cumplir miles de funciones y una de ellas es esta preciosa obra de santificación en hacernos cada vez más parecidos a Jesús y el de
y que el carácter, la manera de vivir de Jesús se refleje en cada una de nuestras vidas, Señor. Yo ruego, Dios, Espíritu Santo, que en esta mañana traigas sobre cada una de nuestras vidas, como hemos estado pidiendo en este último tiempo, traigas sobre cada una de nuestra vida convicción de pecado, que el pecado oculto de nuestro corazón, aunque esté en el fondo, Señor, en esta hora salga a la luz, aún pecados olvidados, aún pecados escondidos, aún pecados justificados, hábitos justificados, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, por favor, que salgan a la luz en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, llévate todo sentimiento de culpa que impida hacer las cosas bien, toda carga de la conciencia maligna que permita hacer el bien, Señor, toda frustración, toda derrota, todo fracaso en la vida de quienes han luchado con ciertos pecados, Señor, que en esta hora se rompan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda insensibilidad espiritual, todo conformismo espiritual se rompa ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. En tiempos de oscuridad necesitamos tener vidas que alumbren. Y lo que alumbra es esencialmente tu Espíritu. Dice tu palabra, Dios, preciosa, que los hombres vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre. Que nuestra vida refleje tu santidad para que puedan mirar al cielo y verte a vos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos, Señor, que están enredados en pensamientos, en argumentos, en estructuras lógicas humanas y les impide reconocer sus faltas. En el nombre de Jesús, toda fortaleza espiritual que haya cegado el entendimiento se rompe en el nombre de Jesús. Y que la luz tuya, Espíritu Santo de Dios, ilumine cada uno de nuestros corazones. Deseamos la santidad porque vos habitás en la santidad. Deseamos la santidad porque vos habitás en la santidad. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.